La espesa niebla se aferraba a las ramas de las acacias, negándose a ceder ante el amanecer. Tariku Sissoko estaba de pie al borde de un terraplén de tierra roja, sintiendo el frío de la mañana penetrar a través de su gastada camisa de algodón caqui. Sus botas de trabajo, aún cubiertas de barro seco de la lluvia del día anterior, se mantenían firmes en el suelo blando. 48 años, 30 de ellos como guardabosques en el Parque Nacional Kruger, le habían enseñado a leer la sabana como un libro abierto. Pero aquella mañana en la que todo cambió, no solo estaba leyendo el terreno. Estaba leyendo sus propias pesadillas, las que se habían arraigado en su mente hacía un año y se negaban a abandonarla. Cada mañana, al acercarse a este lugar junto al río, veía la misma imagen, su hermano menor, Jabari, cayendo al agua torrencial, con los brazos extendidos por última vez sobre la superficie, mientras Tariku permanecía inmóvil en la orilla, paralizado por el miedo, incapaz de ayudarlo. Jabari solía reírse de su precaución. «Hermano», le decía, ajustándose su sombrero gastado, «piensas demasiado. La naturaleza no tolera las dudas. O eres parte de este mundo o eres un extraño en él». A menudo patrullaban juntos en los primeros años, cuando Jabari acababa de empezar como guardabosques. Su hermano menor era un rastreador nato, podía contar la historia de cualquier animal que pasara por allí con solo seguir sus huellas. «Mira», decía Jabari, agachándose cerca de las huellas de león, «esta era una hembra con cachorros. ¿Ves cómo colocó las patas?». Estaba nerviosa. Probablemente sintió a las hienas. Pasaba el dedo por el borde de la huella. Y aquí se detuvo. Estaba escuchando. Una madre siempre sabe cuando sus hijos están en peligro. Tariku recordaba cómo le guiñaba el ojo su hermano. «¿Sabes qué, Tariku? Apuesto a que domesticarás a estos leones antes de encontrar esposa». Ambos se reían, pero había algo de verdad en la broma de Jabari. Tariku realmente entendía a los leones mejor que a las personas. Quizás porque los leones eran honestos y claros en sus intenciones. Ahora esa broma resonaba en su cabeza como una maldición. Jabari ya no se reía, y los leones se habían convertido en una fuente de miedo constante. Tras la trágica muerte de su hermano, Tariku a veces se despertaba empapado en sudor frío, soñando con una manada de leones rodeando a Jabari, que se ahogaba en el agua, sin ayudarlo, solo mirando, igual que Tariku había mirado aquel terrible día. Cada sonido significaba algo, eso lo sabía Tariku con certeza. El ladrido lejano de un babuino indicaba la presencia de un depredador cercano. El silencio repentino de los pájaros advertía del peligro. El crujir de las ramas secas bajo las pezuñas de los antílopes delataba el movimiento de la manada. Pero esa mañana había algo raro. El aire olía a lluvia y a miedo. Y había algo más, algo que no podía definir, una sensación de que algo malo se avecinaba. Su zona de patrulla, 30 kilómetros cuadrados de tierra salvaje africana, se encontraba en el corazón del parque, donde el río Sabie describía un peligroso recodo alrededor de acantilados de granito antes de llegar a las cataratas Mulu. Los zulúes locales llamaban a este lugar Umbodi Bokufa, el pozo de la muerte. En los últimos 20 años, 7 turistas y 2 guardabosques habían muerto allí, uno de ellos era el hermano menor de Tariku. El agua parecía tranquila, casi perezosa, mientras se deslizaba entre las rocas cubiertas de musgo. Pero bajo la superficie acechaban corrientes mortales, lo suficientemente fuertes como para arrastrar a un adulto en cuestión de segundos. Tariku conocía cada roca, cada recoveco de ese río. Tenía que conocerlo, fue allí, hacía un año, donde las aguas embravecidas se llevaron la vida de su hermano menor. Aquella noche había llovido a cántaros, igual que ayer. Un grupo de turistas alemanes había sufrido un accidente en la orilla opuesta, su jeep se había salido de la carretera y volcado. Una mujer gritaba que su marido no respiraba. La radio decía que la ayuda tardaría en llegar debido a las carreteras inundadas. Jabari no esperó. «Alguien tiene que ayudarles», dijo mientras se quitaba las botas. Tariku le agarró del brazo. «Espera hasta mañana. La corriente es demasiado fuerte». Pero Jabari negó con la cabeza. «¿Y si fuera tu mujer? ¿Esperarías?». Y antes de que Tariku pudiera detenerlo, se zambulló en el agua.
Durante los primeros 20 metros, Jabari nadó con confianza. Tariku le iluminaba con la linterna y le gritaba advertencias sobre rocas y remolinos. Su hermano le hacía señas con la mano para indicarle que todo iba bien. Pero en medio del río, la corriente se hizo más fuerte. Tariku vio a Jabari luchando contra el agua, con la cabeza entrando y saliendo de las olas. Jabari gritó, pero el viento y el agua ahogaron su voz. Lo último que vio fue la mano de su hermano extendiéndose hacia el cielo nocturno antes de que el agua oscura la tragara para siempre. Tariku se quedó en la orilla durante otra media hora, iluminando el río con la linterna y llamando a su hermano hasta que se dio cuenta de la terrible verdad. Los turistas alemanes fueron rescatados por la mañana. El marido de la mujer estaba vivo, solo había perdido el conocimiento al golpearse la cabeza. Jabari murió por un hombre que podría haber esperado hasta el amanecer. El recuerdo fue como un golpe físico. Jabari, 31 años, padre de 2 hijos, un rastreador experimentado. La operación de búsqueda duró 4 días. Helicópteros sobrevolaban el valle, perros rastreaban las riberas del río, buzos peinaban metódicamente el fondo. El cuerpo de Jabari fue encontrado 15 kilómetros río abajo, atrapado en las raíces de un viejo baobab. Su rostro estaba sereno, como si estuviera durmiendo. Tariku sacudió la cabeza para alejar los pensamientos pesados. Había trabajo que hacer. El aguacero del día anterior, la primera lluvia importante después de 3 meses de sequía, había convertido los cauces secos en torrentes y había vuelto a dañar gravemente el viejo puente de madera que cruzaba el río. Era el único paso seguro de la zona, y sin él, habría que cerrar todas las rutas turísticas. El guardabosques bajó por un estrecho sendero hasta la orilla del río, pisando con cuidado entre las rocas resbaladizas. Sus botas dejaban huellas claras en la arcilla roja. Los daños en el puente eran peores de lo que había esperado. 3 vigas principales estaban rotas, un soporte había sido arrastrado por completo y los cables metálicos estaban rotos y colgaban en el agua como serpientes muertas. Tariku sacó un cuaderno y un lápiz de su gastada mochila de cuero y comenzó a hacer bocetos y notas. Se necesitaría al menos una semana de trabajo, 2 toneladas de madera, cables nuevos y hormigón para los soportes. Calculó el coste, los jefes no estarían contentos. El presupuesto del parque ya era ajustado, y tras los recientes recortes, había que luchar por cada dólar. El agua seguía subiendo. El río, normalmente tranquilo, ahora corría como un torrente de montaña, con olas que rompían contra las rocas y dejaban estelas de espuma blanca. El rugido de la cascada, que durante la estación seca apenas se oía, ahora resonaba en todo el valle. Incluso aquí, a medio kilómetro de distancia, el suelo vibraba ligeramente por la enorme caída de agua. De repente, Tariku sintió que lo observaban. No era solo una sensación, era un peso físico, como la mirada de alguien presionando la parte posterior de su cabeza. Se le erizaron los pelos de la nuca. Lentamente, tratando de no hacer ningún movimiento brusco, levantó la cabeza del cuaderno. Un gruñido sordo rasgó el aire. El sonido era profundo, áspero y lleno de advertencia. Tariku se quedó paralizado, pero sus sentidos se agudizaron. El sonido provenía de la orilla opuesta del río, un poco más arriba. Le siguió otro gruñido, esta vez más largo, y luego se unió una segunda voz, y luego una tercera. No se trataba de un encuentro fortuito, era casi como si los depredadores estuvieran hablando entre sí. Lentamente, sin hacer movimientos bruscos, Tariku levantó la vista. En la terraza de tierra roja de la orilla opuesta se encontraba una manada de leones. Un macho grande con una melena oscura, casi negra, Tariku lo reconoció al instante. Los guardabosques locales lo llamaban Fumu, el rey. A su lado había 3 leonas adultas y varios leones más jóvenes de diferentes edades. Pero la forma en que estaban era extraña. Normalmente, cuando los leones veían a una persona, se alejaban o adoptaban una postura neutral, tumbándose para mostrar que no tenían intenciones hostiles. Pero ahora toda la manada estaba de pie y toda su atención se centraba en él. No eran hostiles, pero su intensidad era tal que al guardabosques se le puso la piel de gallina.
Esta manada había vivido en su zona durante los últimos 3 años. Habían ahuyentado al grupo anterior de leones y reclamado el territorio como propio. Por lo general, evitaban a las personas, pero no les tenían miedo. Tariku se había cruzado con ellos muchas veces, y cada vez, había habido una tregua tácita: si no nos tocas, no te tocamos. Pero hoy algo iba mal. Los leones estaban inquietos. El macho caminaba de un lado a otro por la orilla, gruñendo en voz baja. Sus movimientos eran tensos y movía la cola de un lado a otro, signos clásicos de gran agitación. Las leonas también estaban nerviosas, movían la cola y tenían las orejas pegadas a la cabeza. Una de ellas, una hembra grande con una cicatriz en el costado izquierdo, se acercó al borde del agua, pero inmediatamente dio un salto hacia atrás, como si algo la hubiera asustado. Tariku desvió lentamente la mirada, tratando de encontrar el origen de su angustia. Y entonces lo vio. A 10 metros de la orilla, sobre una pequeña roca en medio de la corriente, estaba sentado un cachorro de león. Muy joven, de no más de 3 meses, con un pelaje dorado y esponjoso y unas patas desproporcionadas. Temblaba de frío y miedo, y sus suaves maullidos apenas se oían por encima del rugido del agua, pero cada sonido estaba lleno de desesperación. La roca no tenía más de 1 metro de ancho, estaba mojada y resbaladiza por las constantes salpicaduras. Cada segundo, las olas salpicaban al pequeño con agua helada, y era evidente que estaba perdiendo fuerzas al intentar agarrarse. Sus diminutas garras arañaban el granito húmedo y sus patas temblaban de agotamiento. Estaba claro, el cachorro estaba al límite. Un poco más y no podría aguantar más. El guardabosques comprendió rápidamente lo que había sucedido. Durante la lluvia de la noche, la manada de leones había acudido al río para beber. El cachorro, aún inexperto y curioso, se acercó demasiado al borde. La orilla empapada por la lluvia se derrumbó inmediatamente y el pequeño cayó al agua. Por algún milagro, logró aferrarse a esa roca, lo único que le salvó de una caída mortal al agua. Los leones adultos caminaban nerviosos por la orilla. El macho se lanzaba en pequeñas embestidas hacia el agua, gruñendo a las olas como si pudiera asustar al río. Sus gruñidos se volvían cada vez más desesperados. Tariku nunca había oído a un león emitir tales sonidos. No era el rugido de un depredador, era el llanto de un padre que había perdido a su hijo. Pero incluso para un león, con todo su peso y fuerza, la corriente del río era demasiado fuerte. Las leonas intentaron encontrar un camino más seguro río abajo, pero por todas partes el agua espumaba y se agitaba entre las rocas afiladas. Una de ellas, probablemente la madre del cachorro, se acercó al borde del agua, gruñendo como si llamara a su cría, pero luego retrocedió, dándose cuenta de que era impotente. Tariku observó la escena y algo dentro de él se rompió de repente. La leona estaba haciendo exactamente lo mismo que él había hecho 1 año atrás, de pie en la orilla, viendo morir en el agua a alguien a quien amaba. En su postura se reflejaba la misma desesperación e impotencia, la misma culpa por no poder ayudar. El cachorro volvió a llorar y el sonido atravesó a Tariku hasta lo más profundo. El pequeño estaba condenado. La roca estaba siendo lentamente erosionada por la corriente, podía ver pequeños trozos de granito desprenderse. Como mucho, al cachorro le quedaba 1 hora, quizá 2, antes de resbalar y ser arrastrado hacia la cascada. Esto no es asunto tuyo, se dijo Tariku, repitiendo la primera regla del trabajo de un guardabosques: no interferir en el curso natural de los acontecimientos. La naturaleza es cruel, pero esas son sus leyes. La muerte forma parte de la vida salvaje tanto como el nacimiento y la caza. Se volvió hacia su jeep, aparcado no muy lejos de la orilla del río, pero sus piernas no se movían. La imagen de Jabari volvió a aparecer en su mente. Su hermano también había estado en medio del río aquella terrible noche. También había gritado pidiendo ayuda. Y Tariku se había quedado en la orilla, paralizado por el miedo, sin hacer nada, mirando impotente hacia la oscuridad. Recordaba cada segundo de aquella horrible noche, cómo Jabari luchaba contra la corriente, cómo sus fuerzas se agotaban, cómo gritó el nombre de su hermano mayor por última vez antes de que el agua lo tragara para siempre. Tariku era la voz de Jabari resonando en su memoria. «¿Ayúdame?».
Pero él no le había ayudado. Se había quedado allí, mirando impotente cómo moría su hermano, incapaz de entrar en el río embravecido. El cachorro volvió a llorar, y el sonido sonó como un grito de auxilio. Tariku miró a la manada, los leones adultos se habían quedado paralizados, mirando en su dirección. Sus ojos estaban llenos de una extraña esperanza, como si entendieran que solo este hombre podía salvar a su cachorro. En los ojos de la leona madre vio la misma impotencia que había sentido un año atrás. La misma súplica desesperada por ayuda. Y entonces algo dentro de él se rompió. «Maldita sea», maldijo entre dientes y se dirigió hacia el jeep. En el maletero, entre herramientas y repuestos, había equipo de escalada, necesario para trabajar en las zonas montañosas del parque. Tariku sacó una larga cuerda de nylon, tan gruesa como un dedo, un arnés de escalada, mosquetones y un dispositivo de seguridad. Le temblaban las manos mientras comprobaba cada nudo, cada conexión. Una vida dependía de ello, no solo la del cachorro, sino también la suya. «No seas idiota», se dijo a sí mismo mientras ajustaba las correas de seguridad. «No tienes derecho a arriesgar tu vida por un animal salvaje». Pero la voz de Jabari en su cabeza era más fuerte. «¿Y si fuera tu hijo? ¿Esperarías?». El guardabosques encontró un árbol adecuado, un viejo sicómoro de tronco grueso que crecía cerca de la orilla del río. Sus raíces se adentraban profundamente en la tierra y el tronco era fuerte y no presentaba daños. Tariku ató la cuerda al tronco con un nudo especial de escalada que solo se aprieta bajo presión. Enganchó el otro extremo a su arnés a través del dispositivo de seguridad. La manada al otro lado del río se había quedado en silencio, observando sus preparativos. Los leones parecían comprender que este hombre estaba a punto de hacer algo importante. Incluso el cachorro que estaba en la roca dejó de llorar y miró a Tariku con ojos enormes y asustados. El agua estaba increíblemente fría. El arroyo de montaña, alimentado por el deshielo de los lejanos picos de Drakensberg, traía el aliento helado de las alturas. Tariku entró lentamente en el río, sintiendo como el frío le atravesaba la ropa y cada célula de su cuerpo se tensaba por el impacto. Su respiración se volvió entrecortada y sus músculos se tensaron. El lecho del río era traicionero y resbaladizo. Las piedras lisas, cubiertas por una fina capa de limo y algas, no ofrecían un apoyo firme. Cada paso requería toda la concentración. La corriente intentaba derribar al hombre, empujándolo contra el costado e intentando arrastrarlo río abajo. Tariku se agarró con fuerza a las botas y se aferró a las rocas, pero el agua era más fuerte. Los recuerdos de Jabari lo invadieron en oleadas. Veía el rostro de su hermano en cada salpicadura, oía su voz en el sonido de la corriente. «No repitas mis errores», parecía decir Jabari. «Pero no dejes que mueran por tu miedo». A mitad de camino hacia la roca, el guardabosques resbaló. Su pie quedó atrapado en un hueco entre las piedras y Tariku cayó de cabeza al agua. El agua helada le golpeó la cara y se le metió en la nariz y la boca. El sabor salado de su propia sangre se mezcló con el agua del río. Intentó levantarse, pero la corriente lo arrastró inmediatamente hacia abajo. La cuerda se tensó, el dispositivo de seguridad se activó, pero la sacudida fue tan fuerte que le dejó sin aire. Durante unos segundos, quedó colgado en el agua como un muñeco de trapo, luchando contra la corriente, tratando de encontrar un punto de apoyo. El pánico comenzó a nublar su mente, el mismo pánico que había sentido aquella noche al ver ahogarse a Jabari. En la orilla del río, los leones permanecían inmóviles, observando al hombre luchar contra la fuerza implacable de la naturaleza. Incluso el cachorro que estaba en la roca se había quedado en silencio, como si entendiera que este hombre estaba arriesgando su vida por él. «Levántate», se ordenó Tariku. «Levántate o moriremos los dos». Finalmente, el guardabosques consiguió encontrar un punto de apoyo. El agua le llegaba al pecho, respiraba con dificultad y el corazón le latía con fuerza. Pero siguió avanzando. Cada paso era más difícil, la corriente se hacía más fuerte a medida que se acercaba al centro del río. Las piernas se le entumecieron por el frío y los brazos apenas le obedecían. El cachorro lo vio acercarse y emitió un suave sonido, a medio camino entre un maullido y un gemido.
El pequeño estaba al borde del colapso. Su pelaje dorado estaba empapado y oscuro, y su diminuto cuerpo temblaba de frío y agotamiento. Sus ojos muy abiertos miraban a Tariku con una confianza sorprendente, como si entendiera que ese hombre había venido a ayudarlo. Cuando Tariku llegó a la roca, levantó con cuidado al cachorro en sus brazos. El pequeño no se resistió, simplemente no le quedaban fuerzas. Era ligero, no pesaba más de 3 kilos, pero en el agua cada gramo contaba. Tariku apretó al cachorro contra su pecho y sintió cómo latía rápidamente su pequeño corazón. El cachorro dejó escapar un débil gemido y enterró la cara en la camisa mojada del hombre. «Aguanta, pequeño», susurró Tariku. «Ya casi estamos en casa». El camino de vuelta fue una auténtica pesadilla. El peso extra le hacía perder el equilibrio y el cachorro, presa del pánico, clavaba las garras en la camisa, lo que le dificultaba aún más el movimiento. La corriente, como si sintiera una nueva presa, se hizo aún más fuerte. El agua lo arrastraba, lo hacía girar y lo empujaba hacia la cascada. Tariku podía oír su rugido cada vez más fuerte. 2 veces perdió el equilibrio y cayó. La segunda vez, fue arrastrado por el fondo antes de que la cuerda lo detuviera. Tenía las rodillas y los codos en carne viva por el roce con las rocas, y volvió a sentir el sabor de la sangre en la boca. El cachorro gimió débilmente, pero siguió agarrado. Tariku siguió avanzando, con una mano agarrado al cachorro y la otra agarrándose a las rocas. Las imágenes de la muerte de Jabari se mezclaban con la realidad. Tariku veía el rostro de su hermano en cada ola, oía su voz pidiendo ayuda. «No dejes que mueran», le susurraba Jabari. «No seas como yo. No intentes ser un héroe. Solo sálvalos». Los últimos pasos hasta la orilla se le hicieron eternos. Las piernas le fallaron, los pulmones le ardían por la falta de oxígeno y veía manchas de colores bailando ante sus ojos. Cuando Tariku finalmente sintió tierra firme bajo sus pies, le pareció un milagro. Se arrastró hasta la orilla y se derrumbó de rodillas, aún aferrando al cachorro contra su pecho. Durante varios minutos se quedó allí sentado, respirando con dificultad, temblando de frío y adrenalina. El pequeño estaba vivo, pero su estado era preocupante. Apenas se movía, tenía los ojos entrecerrados y respiraba con dificultad. Su pequeño cuerpo estaba helado por el agua helada. Tariku lo examinó con cuidado. Hipotermia, agotamiento, pero no parecía tener heridas graves. Se quitó la camisa mojada y la envolvió alrededor del cachorro, tratando de calentar su pequeño cuerpo. Luego lo tomó en sus brazos y comenzó a masajearle suavemente las patas para restablecer la circulación. Solo entonces levantó la vista hacia la orilla opuesta. La manada no se había ido. Todos los leones seguían de pie al borde del agua, mirando tensos en su dirección. Tariku esperaba una reacción agresiva, al fin y al cabo, tenía a su cachorro en brazos. Cualquier madre habría corrido a proteger a su cría. Pero en lugar de gruñidos o señales de ataque, vio algo completamente diferente. Una gran leona con una cicatriz cerca del ojo derecho, claramente la madre del cachorro, estaba de pie justo al borde, y no había ninguna amenaza en su postura. Miró fijamente a Tariku, pero en sus ojos había algo que los humanos llamarían gratitud. Su cola estaba quieta, sus orejas relajadas, todos signos de calma. El resto de la manada tampoco mostraba agresividad. Simplemente observaban, y en su quietud se percibía una sensación de comprensión. El león macho, Mfumu, dio unos pasos hacia adelante. Tariku se tensó, preparándose para un posible ataque, pero el león se detuvo al borde del agua, y inesperadamente, bajó la cabeza. Era un gesto que Tariku nunca había visto en un león salvaje. Un gesto de reconocimiento. De gratitud. El cachorro de león volvía lentamente a la vida. Levantó la cabeza, miró a su alrededor con ojos débiles y dejó escapar un suave gemido. Desde el otro lado del río, la leona, su madre, respondió inmediatamente. Su voz estaba llena de ternura y alivio. Le respondió con sonidos cortos y suaves que parecían decir, «Estoy aquí, pequeño. Mamá está aquí». El cachorro intentó ponerse de pie con sus piernas temblorosas y caminar hacia el agua,
pero Tariku lo detuvo suavemente. Ahora no, pequeño. Aún estás demasiado débil y el río es demasiado fuerte. Cogió al cachorro y lo alejó de la orilla del río, bajo las amplias ramas de una acacia. Allí estaba seco y relativamente cálido. El cachorro no se resistió, parecía entender que aquel hombre no le haría daño. Más aún, se sentía seguro en los brazos de su salvador. Tariku se sentó junto al árbol, con la espalda apoyada en el tronco, pensando en qué hacer a continuación. No podía dejar solo al cachorro, sin su madre, el pequeño moriría en menos de un día. Pero era imposible llevarlo al otro lado del río embravecido, al menos no ese día. Tendrían que esperar a que el agua se calmara, pero eso podría llevar días, quizás semanas. El tiempo pasaba lentamente. El sol se elevaba y el aire comenzaba a calentarse. El cachorro poco a poco iba entrando en calor y su respiración se hacía más regular. Incluso intentó jugar con el extremo del cordón de la zapatilla de Tariku, lo cual era una buena señal. Sus pequeñas patas ya no temblaban tanto y sus ojos comenzaban a mostrar curiosidad por el mundo que lo rodeaba. La manada de la orilla opuesta tampoco se había movido, lo cual era extraño. Normalmente, los leones no permanecen mucho tiempo en un mismo lugar sin una razón clara. Pero ahora toda la familia se había acomodado a la sombra de unas rocas grandes, colocándose de manera que pudieran ver en todo momento a su cachorro y al hombre que lo había salvado. Tariku empezó a fijarse en pequeños detalles de su comportamiento que antes no había visto. La leona, la madre, a veces se levantaba y se acercaba a la orilla, emitiendo suaves maullidos. El cachorro le respondía con un maullido aún más débil, y entre ellos se entablaba una especie de conversación. Las otras leonas también se unían, animando al cachorro con sonidos cortos y guturales. El macho se mantenía un poco más atrás, pero toda su atención estaba puesta en lo que estaba sucediendo. De vez en cuando levantaba la cabeza y miraba a su alrededor, desempeñando su papel de protector. Pero su mirada siempre volvía al hombre y al cachorro. Al mediodía, el calor se hizo intenso. El termómetro de la mochila de Tariku marcaba 38 grados centígrados a la sombra. El cachorro empezaba a sufrir sed, se lamía los labios y gemía suavemente. Tariku sacó una botella de agua de plástico de su mochila y le dio de beber con cuidado al cachorro. El pequeño bebió con avidez, otra buena señal. Pero Tariku sabía que solo eran medidas temporales. El cachorro necesitaba la leche de su madre, el cuidado de su manada. Y, sobre todo, el guardabosques no podía abandonar sus obligaciones para quedarse allí para siempre. Había otras zonas del parque que también necesitaban vigilancia, especialmente después de la tormenta de la noche anterior. La decisión fue fácil. Tendría que llevar al cachorro a la base y ponerse en contacto con el servicio veterinario. Quizás ellos podrían cuidarlo temporalmente, hasta que el río se calmara. Rompería todas las reglas sobre no interferir con los animales salvajes, pero no había otra opción. El guardabosques no podía dejar morir al cachorro después de todo lo que había pasado. Tariku cogió con cuidado al cachorro, que ya no dormía profundamente y levantaba la cabeza de vez en cuando, y se dirigió hacia el jeep. La manada al otro lado del río se puso en pie al percibir el movimiento. La leona emitió un largo y triste rugido, un adiós al cachorro al que quizá nunca volvería a ver. El sonido estaba tan lleno de tristeza que a Tariku se le encogió el corazón. Los demás leones también comenzaron a gruñir, pero no de forma amenazante, sino más bien con tristeza. Era toda la familia despidiéndose de su miembro más joven. Tariku se detuvo junto al jeep y miró hacia atrás. Los leones estaban alineados a lo largo de la orilla del río, como una guardia de honor despidiendo a su cachorro. «Lo traeré de vuelta», dijo en voz alta, aunque sabía que los leones no podían entender sus palabras. Pero quizá algo en su tono les llegó, porque los gruñidos se fueron apagando poco a poco. El viaje de vuelta a la base duró media hora. Tariku condujo con cuidado, tratando de no molestar al cachorro. El pequeño yacía en el asiento del copiloto, envuelto en una toalla, mirando con curiosidad el entorno desconocido. Tariku se detuvo varias veces para ver cómo estaba y darle más agua.
La base del Parque Nacional era un complejo de edificios bajos de ladrillo rojo rodeados de alambre de púas. Albergaba oficinas administrativas, talleres, almacenes, barracones para los guardabosques y una pequeña clínica veterinaria. El lugar era ruidoso, los generadores zumbaban, los perros de servicio ladraban y los camiones de suministros iban y venían. En el porche delantero del edificio principal, Tariku se encontró con Pieter van der Merwe, el subdirector del parque. Era un sudafricano de 60 años, con barba gris y el rostro curtido por el sol, que llevaba más de 30 años trabajando en Kruger y lo había visto todo. Cuando vio el bulto que Tariku llevaba en brazos, frunció el ceño. «¿Qué tienes ahí, Tariku?», preguntó, intuyendo ya que se avecinaban problemas. «Un cachorro de león. Lo encontré en mi sector, se separó de la manada durante la tormenta». Pieter negó con la cabeza y soltó un profundo suspiro. «Ya conoces las reglas, Tariku. No debemos interferir en la naturaleza. Rompe el equilibrio natural. ¿Cuántas veces te lo hemos dicho, sobre todo después de lo que pasó con tu hermano?». Al mencionar a Jabari, Tariku apretó la mandíbula. El cachorro casi muere. Estaba abandonado en una roca en medio del río, era solo un bebé. La corriente lo habría arrastrado en 1 hora o 2. Y eso habría sido la selección natural, dijo Pieter con firmeza. No somos dioses de la naturaleza, Tariku. Somos sus observadores. Tariku bajó la mirada hacia el cachorro que dormía en sus brazos y luego volvió a mirar a Pieter. ¿Y si fuera tu hijo? Pieter se quedó en silencio durante un momento, estudiando el rostro de su joven colega. Conocía la tragedia de Jabari y entendía por lo que estaba pasando Tariku. En 30 años trabajando en el parque, él mismo había infringido las normas en algunas ocasiones, cuando su corazón se impuso al manual. «Está bien», dijo por fin, suavizando el tono. «Pero esto es temporal. En cuanto haya una oportunidad, devolveremos al cachorro a la naturaleza. Y nadie dirá nada sobre cómo llegó aquí. Oficialmente, lo encontramos huérfano». La veterinaria Kate Machiavelli llegó media hora más tarde. Era una mujer de piel oscura, de unos 40 años, una de las mejores especialistas en fauna salvaje de Sudáfrica. Su clínica solía atender a animales heridos o huérfanos. Cuando vio al cachorro, se puso inmediatamente en modo profesional. El examen fue minucioso. La doctora Machiavelli le tomó la temperatura, el pulso, los reflejos, le examinó el pelaje y las garras. El cachorro se comportó con sorprendente calma, dejando que la mujer desconocida lo examinara. Quizás el estrés que había sufrido lo había vuelto más sumiso. Hipotermia y agotamiento leve, diagnosticó. Pero en general está sano. Pesa 2,8 kilogramos, lo normal para un cachorro de 3 meses. No tiene heridas, tiene buenos reflejos, los dientes y las garras fuertes. Es un pequeño muy resistente. Podemos tenerlo aquí unos días, añadió, acariciando suavemente la cabeza del cachorro. Tenemos una fórmula láctea especial para cachorros de león y un recinto adecuado. Pero no podemos quedárnoslo mucho tiempo, necesita crecer en libertad, con su familia. Tariku asintió, pero por dentro se sentía angustiado. Sabía lo que podía pasar. Si el cachorro se alejaba demasiado tiempo de su manada, podría perder sus instintos de supervivencia. Y si la manada abandonaba el territorio, el cachorro quedaría huérfano para siempre. En el mejor de los casos, lo enviarían a un zoológico. En el peor, lo declararían no apto para la vida en libertad. La noticia del cachorro de león se extendió rápidamente por la base. Al anochecer, casi todo el mundo se había pasado por la clínica. Las reacciones fueron variadas. Jacob Motlana, un joven biólogo recién salido de la universidad, estaba emocionado. «Imagina las oportunidades de investigación. Podemos estudiar el comportamiento del cachorro en cautividad, sus respuestas, su desarrollo». El viejo guardabosques Abel Msili, que llevaba trabajando en el parque desde la época del apartheid, negó con la cabeza. «Es un mal presagio. El hombre no debe meterse con los leones. Los antepasados no lo perdonarán».
El mecánico Franco Connor, un irlandés con 40 años de experiencia, se encogió de hombros. Un cachorro es un cachorro. Es muy mono. Pero, ¿qué vamos a hacer con él? La reacción más dura vino del jefe de seguridad, Dirk Stein. Esto rompe todos los protocolos. La comisión de Pretoria llega mañana. ¿Qué les vamos a decir? ¿Que nuestros guardabosques ahora tienen un zoológico? Tariku escuchó los argumentos y se dio cuenta de que estaba en una situación difícil. Salvar al cachorro había sido una decisión emocional e impulsiva. Ahora tendría que afrontar las consecuencias burocráticas. Los 2 días siguientes estuvieron llenos de trabajo intenso. Tariku organizó la entrega de materiales para reparar el puente, un camión cargado de madera, cemento, cables nuevos y herramientas de construcción. El trabajo iba a ser largo y duro, pero agradecía la distracción que le impedía pensar en el cachorro y en lo que podría pasar a causa de sus acciones. Mientras tanto, el cachorro estaba bien. El doctor Machiavelli le daba de comer una fórmula especial con biberón cada 3 horas y estaba ganando peso rápidamente. El pequeño era juguetón y curioso, y se divertía jugando con juguetes de goma, pero a veces se le veía triste en los ojos. Estaba claro que echaba de menos a su familia. Esto se notaba sobre todo por las tardes, cuando se acurrucaba en un rincón del recinto y gemía suavemente. Tariku lo visitaba todos los días. El cachorro reconocía la voz de su salvador incluso antes de verlo y ronroneaba de alegría cuando se acercaba. Esto conmovió profundamente a Tariku y también le hizo sentir aún más responsable. Al tercer día, Tariku regresó al río para continuar con los trabajos del puente. El agua había bajado un poco, pero la corriente seguía siendo peligrosa. Esperaba volver a ver a la manada, pero la orilla opuesta estaba desierta. Se le encogió el corazón. Los leones se habían ido, tal y como temía. La familia no había esperado, su instinto de supervivencia debía de haberlos empujado a buscar un nuevo territorio. O tal vez no. Tariku escudriñó cuidadosamente la orilla opuesta con los prismáticos. No había señales visibles de leones, pero eso no significaba que no estuvieran allí. Los leones son maestros del camuflaje, podían estar observándolo sin que él los viera. Comenzó a trabajar en el puente, tratando de no pensar en el cachorro, que pronto podría ser enviado a un zoológico en Pretoria. Allí lo cuidarían, pero nunca se convertiría en un león salvaje de verdad. La idea era insoportable. Trabajar en el agua requería una concentración total. Tariku instaló nuevos soportes para el puente utilizando bloques de hormigón y refuerzos metálicos. El agua le llegaba hasta la cintura, pero cerca de la orilla la corriente no era tan fuerte. Trabajaba metódicamente, comprobando cada unión, cada tornillo, tratando de no pensar en lo que había sucedido en ese mismo lugar 3 días antes. El sol estaba alto en el cielo y el calor se hacía insoportable. Tariku decidió tomarse un descanso. Salió del agua, se sentó en la orilla y sacó una botella de agua de su mochila. En ese momento oyó un chapoteo detrás de él, demasiado fuerte para ser un pez y demasiado constante para ser una roca que caía. Tariku se giró lentamente y la sangre se le heló en las venas. A solo unos pasos, cerca de la orilla, yacía en el agua un cocodrilo enorme. El reptil medía al menos 4,5 metros de largo, un auténtico monstruo de la prehistoria. Su piel gris verdosa estaba cubierta de cicatrices de antiguas peleas y batallas territoriales. Sus poderosas mandíbulas estaban ligeramente abiertas, dejando al descubierto 2 hileras de dientes afilados del tamaño del dedo de un hombre adulto. Sus ojos amarillos con pupilas verticales lo miraban sin parpadear, llenos de una malicia fría y primitiva. Tariku reconoció a este cocodrilo. Los guardabosques locales lo llamaban Inkosikasi, el jefe. Era un macho viejo que había dominado este tramo del río durante más de 20 años. Era responsable de la muerte de al menos 5 personas, entre ellas 2 cazadores furtivos que intentaron cruzar el río a nado por la noche, un turista alemán que ignoró las advertencias y se bañó, y un niño de la zona que se cayó accidentalmente. El cocodrilo llevaba claramente un rato observándolo, esperando el momento adecuado para atacar. Estos antiguos depredadores eran maestros del acecho, podían permanecer inmóviles durante horas, camuflándose en el entorno e incluso controlando la respiración,
para luego atacar con la velocidad del rayo. Tariku se dio cuenta de que había caído directamente en una trampa perfectamente tendida. Su corazón latía tan fuerte que parecía resonar en todo el valle. Tenía la boca seca y le temblaban las manos. Intentó retroceder lentamente hacia la orilla, pero el cocodrilo se movió y le bloqueó el paso. Su gruesa cola se movía perezosamente en el agua, lista para asestar un golpe demoledor. El reptil no tenía prisa, estaba saboreando el miedo de su víctima. Tariku sabía que no tenía casi ninguna posibilidad. Los cocodrilos atacan desde el agua a velocidades de hasta 40 km por hora, y sus mandíbulas pueden atravesar un fémur como si fuera una ramita. Un golpe con la cola puede romper todas las costillas de un hombre. Y si lo agarraba, lo arrastraría bajo el agua y esperaría a que se ahogara, realizando su mortal giro de la muerte. Los recuerdos de Jabari inundaron su mente. Veía el rostro de su hermano en cada ondulación del agua, oía su último grito de auxilio. Así no, pensó. Aquí no. Ahora no. El cachorro me está esperando. Pero su cuerpo no le obedecía, sus músculos estaban paralizados por el miedo primitivo a este antiguo depredador. Inkoshikazi comenzó a acercarse lentamente. Sus movimientos eran suaves, casi hipnóticos. Cada movimiento de la cola lo acercaba unos pasos más. Los ojos del reptil nunca parpadeaban, fijos en cada movimiento de su presa. Tariku sintió el terror helado paralizando cada músculo. Era exactamente como aquella noche con Jabari, la misma impotencia, la misma sensación de muerte acercándose, la misma maldita parálisis. La distancia se acortó peligrosamente rápido. Tariku ahora podía ver cada detalle del rostro del depredador, viejas cicatrices en su piel, algas atrapadas en las crestas a lo largo de su espalda y una película turbia sobre sus ojos. El cocodrilo abrió más las fauces, mostrando hileras de dientes, y soltó un siseo grave, un sonido que helaba la sangre. De repente, el aire se vio rasgado por un rugido poderoso. El sonido fue tan fuerte y furioso que el cocodrilo se estremeció y giró su enorme cabeza hacia el origen. Tariku miró hacia arriba y vio a una gran leona de pie sobre una cornisa rocosa sobre el río. Estaba justo al borde, con el cuello estirado hacia adelante, mostrando los dientes. Tenía la melena erizada y los músculos tensos bajo su pelaje dorado, todo su cuerpo estaba listo para saltar. Era una de las leonas de la misma manada, una hembra joven y musculosa, dispuesta a defender a cualquier miembro de su familia. Seguía rugiendo, y en su voz había tanta furia, tanta agresividad protectora, que incluso Inkoshikazi pareció momentáneamente conmocionado. Los cocodrilos están acostumbrados a no tener rivales en su mundo acuático, pero esta leona era impredecible y audaz. Han vuelto, pensó Tariku. La manada no se había ido. Han estado cerca todo el tiempo. El guardabosques intentó aprovechar la distracción del depredador y avanzó con cuidado hacia la orilla, pero el cocodrilo volvió inmediatamente su atención hacia él. Su enorme cabeza giró y sus ojos amarillos se fijaron una vez más en su objetivo. La distancia entre ellos se acortaba rápidamente. Demasiado cerca para correr, demasiado lejos para luchar. Entonces ocurrió algo que Tariku no habría podido imaginar ni en sus sueños más descabellados. Una segunda leona, la que tenía la cicatriz, la madre del cachorro rescatado, saltó desde la alta orilla directamente al agua. Aterrizó junto al cocodrilo con un enorme chapoteo. El agua se agitó violentamente al impactar. Inkoshikazi se volvió para enfrentarse a esta nueva amenaza, pero la leona fue más rápida. Antes de que el cocodrilo pudiera reaccionar, le asestó un poderoso golpe con la pata delantera en toda la cara. El golpe fue tan fuerte que el enorme reptil retrocedió, lanzando un siseante grito de dolor y rabia. Su armadura era resistente, pero la nariz y los ojos eran vulnerables, y la leona lo sabía. Se desató una lucha a muerte. El cocodrilo y la leona se rodeaban en el agua cerca de la orilla, buscando una oportunidad para atacar. Inkoshikazi se abalanzó con las fauces, tratando de agarrarla, pero ella era demasiado rápida y ágil. Cada vez que el reptil atacaba, ella se apartaba hacia un lado y contraatacaba con sus garras. El agua a su alrededor se tiñó de rojo con la sangre, aunque no estaba claro de quién era.
El cocodrilo se agitaba con la cola, creando olas que dificultaban el equilibrio de la leona, pero ella siguió atacando. Sus movimientos eran precisos y deliberados, apuntaba a los ojos y las fosas nasales, donde la piel era más fina. Tariku se dio cuenta de que era su única oportunidad. Mientras el cocodrilo estaba completamente distraído por la lucha, tenía que llegar a la orilla. Comenzó a retroceder lentamente, tratando de no salpicar ni llamar la atención. Pero no podía apartar la mirada de la batalla. La leona luchaba con valentía desesperada, pero el cocodrilo era más grande y más fuerte. Un golpe con la cola podría romperle la columna vertebral. Un mordisco y todo habría terminado. Estaba arriesgando su vida por el hombre que había salvado a su cachorro. La lucha continuó. La leona atacaba una y otra vez, pero empezaba a cansarse. Sus movimientos se ralentizaron ligeramente y su respiración se hizo más pesada. El cocodrilo lo percibió y pasó al ataque. Se abalanzó hacia adelante con un movimiento fulminante y cerró las mandíbulas con un crujido aterrador, peligrosamente cerca de la cabeza de la leona. Pero el fallo le costó caro. La leona contraatacó inmediatamente, clavando sus garras profundamente en el ojo izquierdo del reptil. Inkosikathy soltó un rugido de dolor, un sonido tan fuerte que pareció sacudir la tierra. La sangre brotó del ojo destrozado, tiñendo de rojo brillante el agua que rodeaba su cabeza. Eso fue suficiente. Gravemente herido, el antiguo depredador se dio cuenta de que la lucha no valía la pena. Comenzó a retirarse lentamente hacia aguas más profundas, siseando furiosamente a la leona mientras se alejaba. Ella lo golpeó unas cuantas veces más, pero no lo siguió, sabía que en aguas más profundas, el cocodrilo tendría ventaja. Cuando Inkosikathy desapareció finalmente en el río turbio, dejando solo ondas en la superficie, la leona se volvió hacia Tariku. Él seguía de pie, con el agua hasta las rodillas, cerca de la orilla, incapaz de creer que aún estuviera vivo. La gran felina se acercó lentamente a él, respirando con dificultad tras la intensa batalla. Se miraron en completo silencio. El agua goteaba del pelaje mojado de la leona en finos hilos, dejando manchas oscuras en la arena roja. Las pequeñas heridas causadas por las garras del cocodrilo sangraban ligeramente, pero no parecían graves. No había agresividad en sus ojos, solo agotamiento y algo que podría llamarse comprensión mutua entre dos seres que habían sobrevivido a un peligro común. Tariku extendió lentamente la mano y la leona no se apartó. Olfateó sus dedos, como si reconociera su olor, y luego le tocó suavemente la palma con el hocico. El contacto fue sorprendentemente suave, piel cálida y húmeda, y un aliento que olía a naturaleza y libertad. Su lengua era áspera como el papel de lija, pero el gesto fue tierno. Gracias, susurró él, y la leona pareció entenderlo. Emitió un sonido suave, ni un rugido ni un ronroneo, sino algo intermedio. Un sonido de reconocimiento y aceptación. Una respuesta a su gratitud. Solo entonces Tariku se fijó en el resto de la manada, sobre las rocas que dominaban el río. El macho, Mfumu, con su melena oscura, estaba de pie en la cornisa más alta, observando todo lo que sucedía. Su postura era orgullosa y majestuosa, la de un líder que aprueba las acciones de su familia. A su lado había otras dos leonas y varios leones adolescentes. Todos miraban al macho sin hostilidad. Y en el centro del grupo, entre las enormes patas del macho, se sentaba un pequeño bulto dorado. Tariku no podía creer lo que veía en sus ojos, era el cachorro que había rescatado 4 días antes. El pequeño, que debería estar todavía en la clínica de la base, estaba allí, con su familia. Parecía más grande, más seguro de sí mismo. Cuando el cachorro vio al hombre de pie en el agua, se detuvo y lo miró con los ojos muy abiertos, como si reconociera a su salvador. Por fin, Tariku comprendió lo que había sucedido. La manada nunca había abandonado el territorio. Habían esperado todo ese tiempo, observando el río, esperando el momento en que pudieran recuperar a su cachorro sano y salvo. Habían observado desde la distancia mientras el guardabosques trabajaba en el puente, mientras regresaba aquí día tras día. Y cuando lo vieron en peligro mortal, acudieron en su ayuda, tal y como se haría con un miembro de la familia. Era increíble, pero había sucedido.
Unos depredadores salvajes, guiados por un sentido de la gratitud y un profundo instinto de justicia, habían salvado a un hombre de la muerte. La leona que lo había rescatado salió lentamente del agua y se detuvo junto a Tariku. El agua goteaba de su poderoso cuerpo, dejando marcas húmedas en la tierra roja. Era magnífica, la encarnación de la fuerza y la gracia salvajes, un depredador creado por la naturaleza para cazar y sobrevivir. Pero en ese momento era algo más, una aliada, una protectora, casi una amiga. El resto de los leones comenzaron a descender hacia el río. Se movían lentamente, sin agresividad, pero con la cautela de los animales salvajes. El macho iba el último, escudriñando constantemente los alrededores en busca de amenazas. Su papel como líder exigía que protegiera a la manada, y se lo tomaba muy en serio. Cuando todos los leones se reunieron junto al agua, Tariku se encontró en el centro de su círculo. Su corazón latía con fuerza por la emoción, pero no sentía miedo. Instintivamente, sabía que esos depredadores no le harían daño. Más aún, lo habían aceptado como aliado, como alguien que había demostrado su lealtad y su disposición a sacrificarse por su familia. El cachorro fue el primero en romper el momento solemne. Saltó del lugar donde estaba sentado y corrió hacia Tariku, ronroneando de alegría. El pequeño recordaba claramente su rescate y estaba feliz de ver a su salvador. Se frotó contra las piernas de Tariku, dejando pelos dorados en sus pantalones, y ronroneó contento. «Has crecido, pequeño», dijo Tariku en voz baja, acariciándolo con ternura. «Y estás sano. Eso significa que todo ha valido la pena». La leona se acercó y olfateó con cuidado a su cachorro, comprobando que estuviera bien. Sus movimientos estaban llenos de ternura y cuidado maternal. Una vez satisfecha de que estaba sano y salvo, miró a Tariku con una expresión que, en un rostro humano, se habría llamado profunda gratitud. Mfumu, el león macho, también se acercó. Era un león enorme que pesaba al menos 250 kilos y podía matar a un hombre de un solo golpe con la pata. Pero ahora no había ninguna amenaza en sus movimientos. Se detuvo justo delante de Tariku y bajó su poderosa cabeza, un gesto de respeto poco común en los animales salvajes. La manada permaneció junto al río durante más de una hora. Fue un momento extraordinario, hombres y leones coexistiendo en una extraña armonía, unidos por una experiencia compartida de rescate y gratitud mutua. Los cachorros jugaban en la orilla, chapoteando en el agua poco profunda. Los adultos se turnaban para beber y descansar a la sombra. Tariku se sentó en una gran roca cercana, aún incapaz de creer lo que había sucedido. Pensó en la cadena de acontecimientos que había llevado a ese momento increíble, el rescate del cachorro de león del río embravecido, los días de espera angustiosa, el ataque del cocodrilo, el heroico rescate de la leona. Cada acción había llevado a la siguiente, formando un vínculo entre el hombre y los depredadores salvajes que desafiaba todas las leyes naturales, pero que, sin embargo, existía. La leona que lo había salvado yacía cerca de su roca, acicalándose el pelaje y limpiándose después de la lucha. De vez en cuando levantaba la cabeza y miraba a Tariku, no con recelo ni cautela, sino con algo parecido a una curiosidad amistosa. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de tonos naranjas y rojos, la manada se levantó y se dirigió lentamente hacia la sabana. Era la hora de la caza. El cachorro corría junto a su madre, lleno de energía y vida, pero se volvía varias veces como para despedirse del hombre que lo había salvado. El león macho cerraba la marcha, mirando a Tariku de vez en cuando. No había hostilidad en su mirada, más bien curiosidad y algo parecido a la aprobación. Antes de partir definitivamente, la leona que había rescatado a Tariku se acercó a él una última vez. Se detuvo justo delante de él y bajó la cabeza. Tariku entendió el gesto y extendió la mano. La acarició suavemente entre las orejas, sintiendo el pelaje áspero pero cálido bajo la palma de la mano. La leona cerró los ojos y dejó escapar un suave ronroneo, un sonido que nunca olvidaría en toda su vida. Luego se dio la vuelta y se alejó rápidamente tras su familia. Pronto, todos los leones desaparecieron tras una pequeña colina, dejando a Tariku solo junto al río con sus pensamientos y sus increíbles recuerdos. Se sentó en la roca hasta que cayó la noche, reflexionando sobre todo lo que había sucedido.
Algo extraordinario había ocurrido en su vida. Rescatar al cachorro se había convertido en un punto de inflexión tras el cual su relación con la naturaleza había cambiado para siempre. Ya no era solo un observador o un protector, sino que se había convertido en parte de una familia que se extendía más allá del mundo humano. Al día siguiente, regresó a la base con una decisión clara. Al entrar en la clínica del Dr. Machiavelli, no le sorprendió encontrar que el cachorro ya no estaba. ¿Dónde está?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Es lo más extraño que he visto en mi vida, dijo la veterinaria, levantando las manos. He venido a darle de comer esta mañana y el recinto estaba vacío. La valla no estaba dañada, no había señales de que hubieran entrado. Pero el cachorro ha desaparecido. Es como si se hubiera desvanecido en el aire. ¿Qué muestran las cámaras de seguridad?, preguntó Tariku. Eso es lo extraño. Hay algunas sombras cerca del recinto alrededor de las 3 de la madrugada. Las imágenes no son claras, son de visión nocturna, pero parecen animales grandes. Luego, el pestillo de la jaula se abre, casi como si fuera solo. ¿Solo? Bueno, vemos algo interactuando con él desde fuera. No había cerradura, solo un simple pestillo. Técnicamente se podría abrir, si se supiera cómo. Pero, ¿quién podría hacerlo de noche? Tariku miró atentamente las imágenes. En los fotogramas borrosos se veían formas oscuras que se movían, demasiado grandes para ser perros y demasiado cautelosas para ser personas. Y el pestillo se abrió como si lo hubiera levantado una pata experta. Quizá el cachorro descubrió cómo salir, dijo, aunque sabía que el pequeño era demasiado pequeño para alcanzar el pestillo desde fuera. El Dr. Machiavelli se encogió de hombros. La naturaleza está llena de misterios. Lo importante es que ha vuelto con su familia. Durante varios días, el personal de seguridad de la base estuvo desconcertado. Dirk Stein inspeccionó personalmente el perímetro e interrogó a todos los empleados del turno de noche. Nadie había visto ni oído nada. Los perros guardianes se habían comportado de forma extraña. Habían lloriqueado y se habían escondido en sus casetas toda la noche, pero no habían dado ninguna señal de intrusión. Esto es imposible, repetía Stein, estudiando el plano de seguridad. Los leones no pueden colarse en una zona vigilada, abrir un pestillo y desaparecer sin dejar rastro. Pero Tariku conocía a los leones mejor que nadie. Sabía de lo que eran capaces cuando se trataba de proteger a su familia. El instinto maternal y la lealtad de una manada podían obrar milagros. En las semanas siguientes, Tariku se encontró con frecuencia con la manada en su zona de patrulla. Los leones ya no lo evitaban, le permitían acercarse más que nunca, una señal poco común de profunda confianza en la naturaleza. A veces, por las mañanas, encontraba huellas de sus patrullas nocturnas alrededor de su campamento temporal durante las largas jornadas de trabajo. El cachorro creció rápidamente y se hizo más fuerte. Un mes después de reunirse con su familia, ya era 1,5 veces más grande, jugaba activamente con los otros cachorros y empezaba a aprender los fundamentos de la caza. Pero su vínculo especial con Tariku seguía intacto. El pequeño siempre lo reconocía desde lejos y a veces se acercaba más que los demás, como si aún recordara al hombre que había arriesgado su vida para salvarlo. Una mañana, mientras terminaba de trabajar en el puente, Tariku encontró un regalo inusual fuera de su tienda. En el suelo había un gran trozo de corteza de acacia, un tipo específico que utilizan los leones para afilar sus garras y que es muy difícil de encontrar. Las huellas que lo rodeaban dejaban claro quién había traído el regalo. Era una señal de reconocimiento, de aceptación en su gran familia. En ese momento, Tariku comprendió que había pasado a formar parte de su mundo. No era un miembro de la manada, eso era imposible para un humano, pero sí un aliado, alguien a quien respetaban y protegían. En la sabana africana había encontrado una familia, salvaje y poderosa, pero leal y agradecida. En los días siguientes, mientras continuaba reparando el puente, Tariku sentía a menudo que lo observaban. Los leones descansaban a la sombra en las colinas cercanas o bajo grandes árboles, observando en silencio su trabajo. Su presencia le transmitía una profunda sensación de seguridad, sabía que ningún depredador se acercaría sin ser visto.
Después del incidente con el cocodrilo, ahora contaba con los guardaespaldas más fiables del mundo. Inkosi-kazi nunca volvió a esa parte del río. Quizás las marcas de las garras de la leona y la pérdida de su ojo le habían recordado al antiguo depredador que esas aguas ahora estaban protegidas. O tal vez el viejo cocodrilo simplemente decidió cazar en un lugar más tranquilo, donde no tuviera que enfrentarse a una manada enfurecida. El puente se reconstruyó por completo 3 semanas después de aquel fatídico día. La nueva estructura, con un armazón de acero y tablones de madera tratada, era lo suficientemente resistente como para soportar el peso de un camión pesado. Tariku probó personalmente el puente, cruzándolo varias veces en un jeep completamente cargado. El paso volvió a ser seguro para los turistas y los vehículos de servicio. El día de la inauguración oficial del puente, cuando llegaron la comisión de Pretoria y los funcionarios locales, la manada también acudió a ver el trabajo terminado. Los leones se instalaron en una colina sobre el río y observaron cómo los primeros autobuses turísticos cruzaban el nuevo puente. El cachorro, ahora notablemente más grande y fuerte, jugaba entre los adultos, pero de vez en cuando miraba a Tariku, como si estuviera orgulloso de su amigo humano. Los funcionarios quedaron impresionados por la calidad del trabajo, pero sorprendidos al ver leones tan cerca del puente. ¿No son peligrosos?, preguntó nervioso el inspector jefe, mirando a los depredadores. No, respondió Tariku con calma. Es la manada local. Ellos son los verdaderos dueños de este lugar, nosotros solo somos invitados. Al anochecer, después de que los visitantes y los funcionarios se hubieran marchado, Tariku se quedó solo junto al río. Se sentó en la misma roca donde, un mes antes, había tomado la fatídica decisión de salvar a un cachorro de león que se estaba ahogando. El río fluía tranquilamente bajo el nuevo puente, reflejando las primeras estrellas. El rugido de la cascada ahora parecía suave y pacífico. Al caer la noche, apareció una figura familiar. La leona que lo había salvado se acercó en silencio, con los ojos brillando a la luz de la luna como 2 linternas doradas. Se detuvo junto a la roca y se tumbó en la hierba como un gato doméstico gigante. Pero incluso en estado de reposo, irradiaba poder y belleza salvaje. Se sentaron juntos en un cómodo silencio, el hombre y la depredadora, unidos por una historia compartida de supervivencia y rescate mutuo. Tariku pensó en cómo un acto impulsivo podía cambiar una vida para siempre. Había salvado una pequeña vida, a cambio, había recibido la protección y la amistad de toda una manada. Más que eso, había encontrado la paz interior, algo que había perdido un año antes tras la muerte de Jabari. El recuerdo de su hermano ya no era una fuente constante de dolor y culpa. Jabari había muerto, había sido un trágico accidente. Pero su muerte no había sido en vano. Había salvado otra vida y le había enseñado a Tariku a no temer correr riesgos por lo que era correcto. Ahora entendía que no podía traer de vuelta a su hermano, pero podía seguir salvando a otros, tanto personas como animales. La leona se levantó de la hierba y caminó lentamente hacia el puente. En el centro del cruce, se detuvo y miró hacia atrás, a Tariku. En sus ojos había algo parecido a una invitación, a seguirla, a ver el mundo a través de los ojos de los depredadores salvajes. Tariku se puso de pie y la siguió. Cruzaron el río juntos, el hombre y la leona, aliados en un mundo donde tales vínculos se consideraban imposibles. Al otro lado, el resto de la manada esperaba. Mfumu, el macho, salió de detrás de una gran roca y saludó a Tariku con un movimiento lento y majestuoso de la cabeza, un saludo entre iguales, un reconocimiento de su lugar en la jerarquía de la sabana. El cachorro, ahora un adolescente fuerte con los primeros signos de melena, corrió hacia él y se frotó contra sus piernas. Tariku lo acarició, sintiendo la fuerza creciente bajo el espeso pelaje dorado. El joven había crecido fuerte y sano, lleno de vida y energía. «Te has convertido en un auténtico león», le dijo en voz baja, y el joven depredador ronroneó en respuesta. El sonido estaba lleno de alegría y gratitud. El recuerdo del rescate no se había desvanecido. El vínculo entre ellos seguía siendo fuerte. El orgullo rodeaba a Tariku en un círculo holgado, no como a un prisionero, sino como a un invitado de honor y un aliado leal. Pasó la mitad de la noche con ellos, sentado junto a una pequeña hoguera que había encendido con ramas secas.
Los leones yacían a su alrededor en diversas posturas, algunos dormitando, otros contemplando las estrellas y otros acicalándose el pelaje. Fueron algunas de las horas más felices de la vida de Tariku. Por fin había encontrado su verdadero lugar en el mundo, no como conquistador de la naturaleza, ni como su amo descuidado, sino como su aliado y protector. Una historia que había comenzado con la pérdida de su hermano se había convertido en la salvación de otra vida y había demostrado que los lazos entre mundos diferentes nacen de la compasión y el coraje. Cuando los primeros rayos del alba pintaron el horizonte de tonos rosados, Tariku se despidió de la manada y cruzó de vuelta a su lado del río. Le esperaba un nuevo día de trabajo, nuevas tareas, nuevos deberes como guardabosques. Pero ahora sabía con certeza que no estaba solo en su difícil misión. La leona que lo había salvado lo acompañó hasta el centro del puente. Allí se detuvo y lo miró a los ojos por última vez esa noche. No había despedida en su mirada, sino una promesa. Una promesa de que sus caminos se cruzarían una y otra vez, de que el vínculo entre ellos nunca se rompería, de que en este mundo vasto y a menudo cruel, cada uno de ellos tenía un verdadero amigo y guardián. Tariku llegó a su lado del río y miró atrás. La manada estaba al otro lado del puente, con sus siluetas recortadas claramente contra el cielo rosado de la mañana. El cachorro, ahora un león joven y poderoso, levantó la cabeza y soltó un rugido breve pero fuerte. Era un adiós y un agradecimiento, un reconocimiento y una promesa de protección. Luego, los leones se dieron la vuelta lentamente y regresaron a la sabana. Les esperaban sus tareas cotidianas, cazar para alimentar a la familia, defender el territorio de los rivales, criar a la siguiente generación. Pero ahora había un hombre en su territorio al que consideraban parte de su mundo. Y si alguna vez necesitaba ayuda, acudirían en su ayuda, tal y como habían hecho cuando el gran cocodrilo había amenazado su vida. Tariku se quedó solo junto al río, pero ya no se sentía solo. Había salvado una pequeña vida en un momento de desesperación, siguiendo el impulso de su corazón en lugar de la razón. A cambio, había recibido algo que no tenía precio, la amistad y la protección de los depredadores más poderosos de África. Desafiaba todas las leyes de la naturaleza y todas las teorías científicas, pero había sucedido de verdad. Varios meses después, un periodista de un periódico nacional visitó el sector de Tariku. Estaba escribiendo un artículo sobre el trabajo de los guardabosques en las zonas remotas del parque y quería hacer una entrevista. «Cuénteme sobre su trabajo», le pidió el periodista, encendiendo su grabadora. «¿Qué es lo más difícil de su trabajo?» Tariku se detuvo y miró hacia el río donde había ocurrido el milagro meses atrás. «Lo más difícil», dijo, «es saber cuándo intervenir y cuándo dejar que la naturaleza siga su curso. A veces, una acción correcta en el momento adecuado puede cambiarlo todo. No solo para el animal al que ayudas, sino también para ti mismo». ¿Alguna vez ha tenido un caso, preguntó el periodista, en el que esa acción realmente cambiara algo? Tariku miró al otro lado del río, donde la manada descansaba a la sombra de las acacias. El cachorro, ahora un joven león con un espeso pelaje dorado, levantó la cabeza y miró en su dirección. Por un momento, sus miradas se cruzaron a través del agua, la mirada de un hombre y la mirada de un depredador salvaje, unidos por un vínculo invisible pero inquebrantable. «Sí», respondió Tariku en voz baja. «Pero esa no es una historia para los periódicos. Hay cosas demasiado importantes como para convertirlas en titulares». El periodista intentó presionarlo, pero Tariku ya se había levantado y se dirigía hacia su jeep. Algunas historias deben permanecer entre quienes las vivieron, entre un hombre y una manada de leones que se enseñaron mutuamente que la verdadera fuerza no reside en la dominación, sino en el respeto mutuo y la voluntad de proteger. Cada vez que trabajaba en su sector, el guardabosques sabía que en algún lugar cercano, a la sombra de un baobab o en lo alto de una colina roja, unos ojos amarillos lo observaban. No como a una presa, sino como a un miembro de una gran familia. Una familia que había nacido el día en que un hombre eligió la vida por encima de las reglas, el coraje por encima del miedo. Y en las tranquilas tardes junto al río, cuando el trabajo había terminado y las estrellas iluminaban la sabana africana, Tariku a veces oía un rugido lejano, no amenazante, sino acogedor. Era su familia de leones que le hacía saber que todo estaba bien, que estaban cerca,
que el vínculo entre los mundos, el humano y el salvaje, seguía intacto, desafiando todas las leyes de la naturaleza. Así, en el corazón de África, junto al caudaloso río Sabie, nació una historia, la historia de cómo un momento de valentía puede cambiar destinos, tanto humanos como leones. Una historia que demostró que las fronteras entre especies solo existen en nuestra mente y que los verdaderos lazos no se forman a través de la sangre, sino a través del parentesco espiritual.